compañeros, muy buenas tardes. Me ha tocado exponer sobre las corrientes del subjetivismo, relativismo y el pragmatismo. A continuación les voy a dar a conocer sobre la corriente del subjetivismo. La corriente del subjetivismo es la postura filosófica que toma como factor primo para toda verdad y moralidad a la individualidad psíquica y material del sujeto particular, siempre variable e imposible de trascender hacia una verdad absoluta y universal. En la corriente del subjetivismo nos quiere decir que limita la validez del conocimiento, que el conocimiento es limitado, no puede ir más allá de lo que ya está dicho. Si es algo, si, ejemplo, si decimos que esto es una mesa, va a ser una mesa. Tú no puedes decir que por qué o no. Si es, tiene que ser, es verdad. Ya. La corriente del relativismo. En la corriente del relativismo es casi similar al subjetivismo, pero con diferencia a que en el relativismo depende de cada uno el conocimiento que va a obtener. Es, es, eh, cada persona tiene su pensamiento de cada cosa según lo que va, según la experiencia, el espíritu y la cultura de cada persona. Es decir, tú dices una cosa y no siempre esa cosa tiene que ser verdad para todos. Damos un ejemplo a la religión, que tú puedes creer en Dios y decir si existe, pero para otra persona que es atea, Dios no existe y tú no puedes contradecirle porque simplemente él te pensar y todo eso. Le paso la voz a mi compañera. Bueno, continuamos con los tipos de relativismo. El relativismo nociológico, el relativismo moral, el relativismo lingüístico y el relativismo cultural. El relativismo nociológico. La nociología no estudia los conocimientos particulares, como pueden ser los conocimientos de la física, de la matemática o de nuestro entorno inmediato, sino la naturaleza del conocimiento en general. Y el relativismo nociológico se suele distinguir en 3 tipos: el conocimiento proporcional, el conocimiento práctico y el conocimiento directo. El relativismo moral. El relativismo moral es la creencia que se da valor, legitimidad, importancia y peso a las opciones morales y éticas, con independencia de quién, cómo, cuándo, dónde se expresan. Por tanto, las opiniones morales o éticas, las cuales pueden variar de persona a persona, son igualmente válidas y ninguna opción de lo bueno o lo malo. El relativismo
lingüístico. La relatividad lingüística es un conjunto de hipótesis, entre ellas la hipótesis de Shapiro-Whorf sobre el efecto psicológico y cognitivo de la lengua materna en la validez de la cultura. De acuerdo con varias hipótesis relativistas, dos hablantes de lenguas muy diferentes conceptualizarían de manera algo diferente los mismos fenómenos. La propia línea evolutiva y genealógica determina cómo han ido los individuos procesando la realidad en la base de su capacidad de interno. El relativismo cultural. El relativismo cultural, también llamado culturalismo, es una corriente antropológica que surgió en el siglo XX con una propuesta del antropólogo Frank Boas. Él dijo que las culturas, bueno, continuamos, que las culturas eran una corriente darwiniana. Ya, bueno, seguimos con mi compañera. Bueno, prosiguiendo con el tema, yo voy a hablar sobre las razones por las que algunos autores consideran correcto el relativismo. Una de ellas sería porque observan las muchas ideas o concepciones que tienen los distintos grupos culturales, sus diferentes formas de pensar, y refiere que el relativismo refiere que debemos ser con los distintos grupos que tienen las culturas. 2. La observación del cambio de ideas a través del tiempo. Y 3. La influencia de elementos físicos, psicológicos o culturales en las creencias de las personas. Siguiente. Yo les voy a hablar sobre el relativismo en ciencias sociales. En términos, relativismo es muy amplio y puede manifestarse de manera bastante diversa en las ciencias sociales como en las ciencias físicas y formales. Por esa razón, una discusión conveniente del mismo debe hacerse distinguiendo los tipos particulares de relativismo, las cuales son: el relativismo cognitivo. Relativismo cognitivo es todo el sistema de pensamiento que afirma que no existe verdades universales válidas, ya que toda afirmación depende de condiciones o contextos de la persona o grupo que la afirma, como pensamiento, movimiento, propuesta sobre conocimiento humano. Viene estudiado dentro de la epistemología o filosofía del conocimiento. Cuando se afirma que el conocimiento cierto es relativo o condiciones propias del sujeto, intereses personales, creencias previas, estado de ánimo, entonces se suele hablar del subjetivismo y a veces recibe un tratamiento independiente.
El relativismo cultural y moral. En el cultural nos dice que no se debe juzgar desde el punto de vista de una cultura a otra. El moral nos dice que las afirmaciones morales de distintas culturas no deben ser cuestionadas. Aquí tenemos un ejemplo sobre el relativismo cultural. Nos dice que cada cultura piensa a su modo. Hay también otro ejemplo sobre la moral. Nos dice, se ve en la imagen que nos dice que hay dos afirmaciones, que uno es el bien y otro es el mal. Le doy pase a mi compañera. Ya, el relativismo en la sociedad. Nos dice que como... ¿Ya? Bien. Prosiguiendo con el tema, voy a hablar sobre las críticas al relativismo. Un argumento muy común contra el relativismo sugiere que se contradice a sí mismo. La declaración todo es relativo clasifica como una declaración activa o como una declaración absoluta, relativa o como una declaración absoluta. Hubo dos grandes críticos al relativismo, uno de ellos fue Platón y otro fue Sócrates. Platón y según los dos, el relativismo era muy absurdo. Platón y sus críticas al relativismo. Ya, Platón criticaba el relativismo porque, según él, si el relativismo estuviese en lo cierto, no tendría sentido la enseñanza, puesto que, según el relativismo, todos están en lo cierto y cualquier tema es opinable. Y entonces no habría sentido las enseñanzas, puesto que todos estarían ya en la verdad y el conocimiento, si así les parece. 2. Para Platón, si el relativismo fuese cierto, entonces habría que aceptar que una opinión es verdadera para uno y falsa para otro. Y si nos formamos un juicio sobre un objeto cualquiera, esta opinión nos parecerá verdadera, pero los demás también la pueden juzgar y en algunos casos la pueden juzgar falsa, con lo que es verdad que es falsa, puesto que según el relativismo, si a una persona una opinión le parece falsa o verdadera, esta es falsa o verdadera. Y de ese modo tendríamos que la misma opinión puede ser verdadera y falsa. Y este argumento se puede ilustrar con claridad si tomamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, si para los creyentes la opinión Dios existe es verdadera, luego es verdadera según el relativismo porque a algunas personas les parece verdadera, sin embargo el ateo considera que es falsa, entonces luego es falsa según el relativismo porque a algunas personas les parece falsa. En conclusión, parece atentar contra lo que se llama el principio de la no contradicción. Entonces, no es posible que una proposición y su contradictoria sean ambas verdaderas o, dicho de otro modo, ambas sean falsas. O sea, no puede ser una proposición verdadera y tampoco falsa. Y 3, si el relativismo fuese cierto, también sería cierta su tesis contraria. Entonces, luego el relativismo sería falso. Y eso no tiene lógica. 4. Siguiente. Ya. 6. Ya. 6.
Entonces, Platón creyó que solo la existencia de valores morales absolutos puede permitir la vida buena y la acción política justa. Y precisamente el mundo de las ideas quiere ser ese marco de referencia absoluto. Entonces, eso va en contra del relativismo, porque para el relativismo no hay verdades absolutas. 7. Solo una de las críticas más razonadas y cuidadosas se refiere a las implicaciones del relativismo desde el punto de vista del conocimiento. Como en el caso anterior, solo la existencia de un mundo de entidades absolutas, ideas, puede permitir la superación del relativismo y la instauración de la ciencia entendida como un saber estricto. 8. Hacer de la razón una mera técnica de discusión de modo competitivo y con el objetivo primordial de la victoria, o sea, de ganar la discusión, pero independientemente del contenido de verdad y de moralidad de la tesis que se quiere defender. Siguiente. Sócrates y sus críticas al relativismo. Sócrates considera inadmisible el punto de vista relativista, tanto por sus consecuencias en el plano moral y político, porque según él es una teoría absurda y que hace imposible el conocimiento. Entonces Sócrates criticará el relativismo convencido de que los ejemplos concretos encierran un elemento común respecto a los ejemplos que tienen significado. Por ejemplo, si decimos que de un acto es bueno, será porque nosotros tenemos noción de lo que es bueno. Y si no tuviéramos esa noción, ni siquiera podríamos decir que es bueno para nosotros. Pues, ¿cómo sabríamos que es bueno? Y lo mismo ocurre en el caso de la virtud, de la justicia o de cualquier concepto moral. Pero para el relativismo, estos conceptos no son susceptibles a una definición universal. Son el resultado de una convención, lo que hace que lo justo de una ciudad pueda no serlo para otra. Pero Sócrates, por el contrario, está convencido de que lo justo ha de ser lo mismo para todas las ciudades y que su definición ha de valer universalmente. La búsqueda de la definición universal se presenta pues como una solución del problema moral y la superación del relativismo. Siguiente. Sócrates versus los sofistas. Bien, Sócrates versus los sofistas. Los sofistas eran un grupo de extranjeros que visitaban ciudades en ciudades y que enseñaban lo que ellos llamaban la sabiduría, y ellos practicaban la ideología relativista. Y Sócrates estaba en contra de ellos, porque Sócrates quiere fundamentar la filosofía a través de definir los conceptos éticos, por ejemplo, qué es el bien, la verdad, la justicia, de una manera objetiva, y esos ideales son de características universales, objetivos, inmutables e innatos a la naturaleza humana. Pero los sofistas predican el relativismo moral y el escepticismo científico, y como ya lo repetimos antes, para los sofistas no existen verdades absolutas. Y de carácter pedagógico, Sócrates enseñaba por las plazas y las calles de una manera informal y dialogaba con todos. En cambio, los sofistas cobraban dinero y se dirigían a los más ricos, a los que pudieran pagarles. Desde su ideal, el ideal socrático es conseguir la felicidad, vivir guiado por la sofrosine, prudencia. En cambio, el ideal sofista es conseguir el éxito, especialmente el éxito político, y de carácter metódico.
El método socrático es el diálogo. La palabra es un instrumento para llegar a la verdad y defiende el intelectualismo moral. Todo hombre bueno es sabio, todo hombre conoce interiormente el bien. En cambio, los sofistas tienen como método la retórica y usan la palabra para conseguir el poder. Creen que todo es opinión y opinable y por lo tanto no hay verdad y defienden el convencionalismo moral. A continuación voy a mostrar un cuadro comparativo sobre Sócrates y los sofistas. Sócrates no quiere ser maestro, en cambio los sofistas son maestros profesionales. El arraigo de Sócrates es en Atenas y es un ciudadano con plenos derechos, y los sofistas eran ambulantes extranjeros. Sócrates solo hablaba de compañeros. Los sofistas solo hablaban de tienen alumnos, y su lema era solo sé que nada sé. Los sofistas responden y hablan de todo. Sócrates jamás cobró por sus enseñanzas. En cambio, los sofistas alquilaban y cobraban por las enseñanzas. Es todo, gracias. Yo les voy a hablar de la corriente del pragmatismo. La palabra pragmatismo proviene del vocablo griego pragma, que significa práctica o asunto. El pragmatismo es una tradición filosófica centrada en la vinculación de la práctica y la teoría. Describe un proceso en el que la teoría se extrae de la práctica y se amplía de nuevo a la práctica para formar lo que se denomina práctica inteligente. La corriente del pragmatismo nos dice que para que algo tenga validez tiene que tener teoría y de la teoría tiene que llevarse a la práctica. Si solo tiene teoría y no se puede llevar a la práctica, simplemente no tiene validez. Ah, Le paso la palabra a mi compañera Lisbeth. Yo les voy a hablar sobre los rasgos del pragmatismo. Los rasgos del pragmatismo cuenta con cuatro rasgos importantes. Una de ellas es el antifundamentalismo, el siguiente es el falibilismo, el tercero es sensibilidad para aceptar la contingencia radical y el azar. Y por último, el carácter social del yo y la necesidad de atender una comunidad crítica. El origen del pragmatismo. Surgió en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Se desarrolló a partir de ideas por Charles Sanders, William James y Dewey. William James fue doctora en medicina, fue quien presenta la corriente del pragmatismo moral y religioso. Charles Sanders Peirce fue padre fundador de la semiótica moderna y del pragmatismo. Y John Dewey, él fue quien influyó en la vida intelectual de Estados Unidos, pero también fue el que también influyó más en la educación. Le doy pase a mi compañera.
Eso ya no ya. Ya no ya eso. Ya, principios básicos. Algunas de las diversas posiciones interrelacionadas que a menudo son características de los filósofos que trabajan desde un enfoque pragmático influyen la epistemología. Justificación. Una teoría coherentista de la justificación que rechaza la afirmación de que todo conocimiento y creencia justificada descansa finalmente de una base de conocimientos no inferencial o creencia justificada. Los coherentes sostienen que la justificación es únicamente una función de alguna relación entre creencias, ninguna de las cuales son creencias privilegiadas en el sentido sostenido por las teorías fundamentalistas de la justificación. En la epistemología de la verdad, una teoría deflacionaria o pragmática de la verdad. La primera es la afirmación epistemológica, la que afirmaciones de que la verdad predicaba de una afirmación no atribuyen una propiedad eh, llamada verdad a tal enunciado. Mi- sí. Mientras que la segunda es la afirmación epistemológica de que las afirmaciones de que la verdad predicaba de una afirmación atribuyen la propiedad de utilidad para crecer tal declaración. También tenemos la metafísica, una versión pluralista de que hay más de una forma sólida de contextualizar el mundo a su contenido. Siguiente. Ya. Filosofía de la ciencia. Una versión instrumentalista y científica antirrealista de que un concepto o teoría científica debe evaluarse por la eficacia con que explican y predicen los fenómenos. En oposición, la predicción con que describe la realidad objetiva. Filosofía del lenguaje. Una versión antirrepresentacionalista que rechaza analizar el significado semántico de proposiciones, estados mentales y enunciados en términos de correspondencia o relación, representacional y en su lugar analizar el significado semántico de términos de nociones como disposiciones para la nación, relaciones inferenciales y o roles funcionales. Por ejemplo, conductismo e inferencialismo. No debe confundirse con la pragmática, su campo de la lingüística sin relación con el pragmático filosófico. Además, las formas del empirismo, falibilismo, verificarismo y una metafilosofía naturalista de 15 son todos fenómenos comunes de la filosofía pragmática. Muchos pragmáticos son relativistas epistemológicos y ven que esta es una faceta importante de su pragmatismo. Pero esto es controvertido y otros pragmáticos argumentan de tal relativismo está seriamente equivocado. Por ejemplo, Hilary Putnam y Susan Hacker. Siguiente. Eso ya no, chicas. Teoría pragmática de la verdad.
Las teorías pragmáticas de la verdad afirman que una proposición es verdadera si resulta útil o funciona en la práctica. Por ejemplo, en verano hace calor. Es una afirmación, porque es verdadera. Y solo podemos establecer una verdad cuando la comprobamos. Y los primeros cuando por primera vez se postuló esta teoría, los encargados fueron Charles Sanders, William James, John Wheat. Ya, la verdad tiene que ser concreta. Por ejemplo, ahí nos dice pragmática. O sea, tiene que ser práctica. No solamente puedes decir algo y que no funcione en la práctica. Tiene que ser útil. Y tiene que ser una verdad concreta. La epistemología pragmática también tiene su nombre como verdad pragmática. Nos dicen que el pragmatismo no fue el primero en aplicar la teoría del conocimiento y que el pragmatismo desafió este idealismo a proporcionar una explicación ecológica del conocimiento. Nos dicen también que aquí el conocimiento y la acción que representan como dos esferas separadas con una verdad absoluta o trascendental, por encima y más allá de cualquier tipo de organismos de investigación utilizados para hacer frente a la vida. Nos dicen también que lo real y lo verdadero son etiquetas funcionales de la investigación y no pueden entenderse fuera de este contexto. Eso sería todo. Gracias. Esta exposición fue a cargo de Rosy Cayopasa Guamán. Lisbeth Cuaquira Meneses. A Jennifer Reina Marisol Conde- Cuaquira Fuentes. Reina Condemaita Cutipa.